Hola, espero que estén bien. El tema de esta ocasión será el gusto estético según Kant. Eh, Kant se coloca como uno de los principales promotores de la estética, o digámoslo así, es el que empieza a sentar las bases del estudio estético, más allá de Baumgarten, que definió la estética como una rama filosófica. Digamos, en Kant ya encontramos un estudio específico sobre la estética misma. Es por ello que es parteaguas dentro del estudio estético y principalmente entendiendo ya la estética desde la modernidad. Anteriormente trabajamos las cuestiones de la estética a partir de las consideraciones clásicas o las posturas clásicas de la estética, en las cuales veíamos que el sentido estético principalmente tenía un sentido metafísico, es decir, el sentido de la belleza estaba más allá del objeto mismo. Por lo tanto, en un sentido, digamos, estricto, la estética en ese sentido no estudiaría tal cual el arte, más bien entendería o se encargaría de estudio de la belleza. Es con Kant en donde empezamos a considerar ya el objeto en el desarrollo de una estética, es decir, aquí se empieza a considerar al objeto como parte del estudio estético, es decir, en el objeto parte el desarrollo de la comprensión estética hacia la belleza. Si bien en Kant lo entenderemos como un fenómeno, no le resta importancia entender que ya se empieza a considerar la parte objetiva y por ende la parte sensible. Es por ello que Kant se coloca como los principales promotores de la estética moderna y es el, digamos, el parteaguas de este estudio. Entonces, entender a Kant significa entender los principales postulados sobre la estética. Para empezar, Kant, el texto que leímos, tenía que ver con el gusto estético, el placer y el desplacer. Aquí hay que entender conceptos que ya manejamos. Que este concepto de placer, que ya lo hablamos, lo hemos definido anteriormente, que es este tener en las placas, llegar a las placas, estar lleno en el contenido, no pasarse más allá del contenido, ni que te falte en el contenido, es decir, estar en un estado de plenitud o lleno en tu contenido, lo que hemos definido también como contento. El displacer, en cambio, será la falta de ese lleno o el sobrepaso de ese lleno. Entonces, en ese sentido, el placer debemos de entenderlo como esta relación de completud o plenitud, y el displacer lo entenderemos como el dolor. El dolor, entendámoslo, recuerden que lo hemos definido como esta ausencia o carencia. Entonces, el placer, según Kant, aplica de dos formas, ya sea sensible o ya sea intelectual. La sensible tendrá sus límites del placer en la imaginación y en el deleite. El deleite es la parte sensible. La imaginación tendrá que ver con la representación, el punto medio hacia la parte lógica. Y el intelectual tiene que ver con la completud o el completo llenado de un concepto o de una idea. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de placer, estamos hablándolo, Kant lo define en su nivel básico del deleite, es decir, en el nivel sensible, pero intentamos llegar al nivel intelectual. ¿Sí? Es decir, vamos a pasar el proceso estético hacia el nivel más alto, que será el nivel intelectual. Entonces, esto aplica para todos los niveles de placer, es decir, tanto sensible como intelectual. En los dos casos se aplica de la misma manera. El placer como tal se da en esta relación de contrapartes, ¿no? Entre lo agradable y lo desagradable. Lo agradable lo entendemos como esa búsqueda de algo, ¿no? Que te plazca, si se puede usar el término, ¿sí? Y lo desagradable es cuando no te place lo que encontraste. Entonces, para Kant, el placer se entiende como una motivación, una búsqueda, por lo tanto el placer se va a entender siempre como un movimiento, es decir, como estar en constante búsqueda, como estar tratando de alcanzar algo, ¿no? Es decir, un sentido de llegar a algo. Este placer o este movimiento se encuentra en un nivel temporal, ya que siempre vamos a vislumbrar el placer hacia futuro, es decir, el placer se dará en un tiempo futuro y nosotros en el estado, digamos, de búsqueda ya estamos sintiendo en cierta medida un grado de placer. Y el placer llegará cuando el tiempo lo diga e incluso puede ser momentáneo. Así como nosotros estamos en esta constante búsqueda de placer, Kant define el placer como la expansión de la vida, es decir, lo que hace que la vida se vuelva más larga o en cierta medida, si quieren llamarlo de alguna forma, valga la pena, ¿no? Entonces, si nosotros no estamos en esta búsqueda, Kant llamará a ellos indiferentes. Indiferentes es el que no produce ningún tipo de movimiento, no diferencia entre lo agradable y lo desagradable, entonces es decir, cualquier cosa le da igual, entonces va recibiendo conforme va pasando. Es decir, no hay una búsqueda, no hay un sentido consciente de esta búsqueda hacia alcanzar el placer. Es por ello que el placer se convierte en el motor de la vida, ya que podemos encontrar en ellos el sentido temporal de
plenitud, pero cuando encontremos ese momento de plenitud, siempre aparecerá un dolor inmediato, es decir, si nosotros encontramos un sentido de placentero, ¿sí? Encontraremos inmediatamente un sentido doloroso, es decir, llegará una ausencia. En el sentido de las cuestiones de la búsqueda constante del placer, siempre aparecerá un dolor. Recordemos que el dolor no es físico, sino entendamos el dolor como que nos va a hacer falta algo. El ejemplo que podemos entender, recuerden, es a través de las impresiones sensibles, es decir, las sensaciones. Recordemos que cuando hablamos de esas impresiones, es esto que va marcando. Entonces, entre más placer tenga, más hondo quedará, ¿sí? Y si se llena, cuando pase, se genera otra vez un vacío. Entonces voy a buscar otra vez llenarlo y así constantemente. Y así es como yo estoy, digamos, manteniéndome vivo. Esto tiene que ver con el dolor que después vendrá porque tuve un grado de placer mayor y tendré mayor dolor y así buscaré mayor placer y después buscaré mayor dolor y así sucesivamente. ¿Sí? Pone diversos ejemplos, podemos considerar tres, ¿no? Como, digámoslo así, ejemplares. Uno es la comida. Eh, una comida puede ser muy placentera cuando tenemos hambre. Piensen que hemos hecho el ejemplo en clase, que nosotros, el hambre es una ausencia, una carencia de algo, ¿no? Entonces nosotros tenemos ese sentido de un apetito, entonces buscamos, ¿no? El comer, y el comer será mucho más placentero, ¿sí? Conforme más hambre tenga, es decir, si tengo poquita hambre y como, no va a ser tanto placer. En cambio, si tengo mucha hambre, pues también me dará placer. Pero no solamente es en cuanto a esta carencia, sino entendámoslo como esta búsqueda. Entonces, si de repente yo tengo mucho antojo por algo, ese, en el momento en que yo me lo coma, va a ser mucho más placentero, ¿sí? Que si no tengo mucho antojo de algo, es decir, si no le doy mucha importancia, si le doy mucha importancia y deseo algo, digamos, con mucho ímpetu, cuando me lo coma, va a ser muy placentero. En el teatro lo relaciona con estas cuestiones de cada que vamos a una obra, en cierta medida vamos a sentir un dolor al perder la obra, volvernos reflejados en la obra. Entonces, esto buscará que yo busque otras obras y sucesivamente. También en el teatro lo relacionamos directamente con la literatura y el terminar una obra, si bien causa placer porque te sientes satisfecho con el fin de la obra, siempre vas a buscar ese, híjoles, quiero más, ¿no? Quiero otro final, ¿por qué no sigue? Tal vez no lo entendamos tan directamente en la literatura o en el teatro, pero piensen en películas que les agradan o les hayan agradado. Regresamos a esta parte agradable o desagradable, que cuando una película te agrada, quisieras que hubiera una secuela, o quisieras que hubiera algo más, o quisieras que la historia continúe. Es decir, el famoso sentido, Sartre lo mencionará, el sentido imaginativo, ¿no? Que despierta una buena obra literaria es cuando termina esta obra literaria, yo digo, cuéntame más, ¿no? Como si no quisiera que terminara, es decir, ya sé que terminó, llegó el momento de placer de que terminó la obra, pero quisiera que hubiera más. Es decir, aparece un profundo, hondo, ¿no? Que me hace buscar otra obra y otra obra y otra obra. Y ponen, por ejemplo, también el tabaco, que el tabaco también se puede entender en ciertas medidas como vicio, pero entendamos que el tabaco, el fumar, ¿no? Dice aspirado o fumado, lo que genera principalmente es un sentido de placer al fumarlo. Recuerden que el vicio del tabaco no es el sentir placer al fumar, sino el vicio del tabaco, lo que genera el tabaquismo, es sentir un grado de ansiedad que será calmado por el propio tabaco. Entonces es una relación incluso compleja que podemos entenderla así, es decir, el tabaco, los efectos que tiene no son de calma, los efectos que tiene el tabaco son de aceleración, ¿sí? Aceleración cuando no fumas. Entonces cuando fumas vas a recibir placer al haber fumado, es decir, vas sintiendo un grado de placer mayor en ese sentido. Tal vez no sea el mejor ejemplo porque va tendiendo hacia los vicios, pero Kant lo considera para entender estos grados de placer sensible, ¿no? Es decir, fumar por eso causa un cierto placer y puede relacionarlo con muchos otros elementos, ¿no? Es decir, esta búsqueda de placer siempre nos va a hacer estar en constante movimiento. Por ello que este constante movimiento es lo que nos hace vivir, lo que nos hace buscar tener mejores experiencias, digamos, un viaje simple puede ser, por ejemplo, deriva, puede ser que tú quieras tener un viaje mejor. El comer algo rico puede ser que busques un platillo más rico. El leer un buen texto te puede hacer que busques más textos sobre ese tema. En fin, hay muchas cuestiones que van generando que nosotros nos movamos, ¿no? Y que nos genere ese interés. Ustedes están en el momento adecuado o idóneo, porque finalmente es donde empiezan a ver qué cosa les causó placer y van a empezar a buscar a qué se van a dedicar en la vida, qué les puede dar un placer intelectual. Entonces es muy importante empezar a entender esas cuestiones. El siguiente, esta búsqueda de placer siempre va a llevar consigo un dolor, es decir,
siempre, como lo hemos dicho, el tener placer te genera después que tengas dolor, es decir, vas a buscar más, ¿no? Es decir, de que cuando yo tengo placer, siempre busco más y más y más y más. Es una secuencia temporal, ¿no? Es decir, vamos a buscar esas afectaciones que nos hagan buscar placer. El primer placer deriva primero de un dolor, es decir, para Kant lo primero es dolor. Primero nos duele y después buscamos el placer. Es decir, partimos de una ausencia, de una carencia, y a partir de esa ausencia o carencia, nosotros buscaremos el dolor o la forma de satisfacer esa carencia o ausencia. Entonces, para Kant es primario o es principal el dolor. ¿Sí? El dolor, es decir, es necesario sentir dolor para poder buscar sentir placer. Entonces, pero lo que sí hay que ser conscientes de qué es lo que me hace falta para poder buscar. ¿Y cómo formamos eso? A través de diversas experiencias. Es decir, se entiende el placer como una secuencia temporal en la cual nosotros cada vez vamos buscando más y más y más placer. Es decir, a partir de eso nos hacen ver el tiempo y decir, me hace falta algo y lo voy a buscar y ver una temporalidad de cuánto voy a buscar o cuánto me va a costar tener algo. ¿Sí? Si yo no lo hago, si no hago no sufro estas afectaciones de búsqueda de placer o de sentir esa ausencia, ¿sí? Yo me puedo aburrir y el aburrimiento, según Kant, es un dolor negativo, es decir, me hace falta algo, pero no sé qué es, ¿sí? Entonces, a veces el placer va a llegar a partir de encontrar esa búsqueda por encontrar qué es lo que quiero. Ahora, este sentido de aburrimiento, ¿no? Decir, ¿qué estoy buscando? Puede pasarse, ¿no? ¿Sí? A partir de eh, salir de un estado presente, si nos estamos aburriendo. Y para pasar de este momento, ¿no? Podemos usar un pasatiempo. ¿Qué significa pasatiempo? Que nos hace, ¿no? Pasar el tiempo de una manera más rápida. ¿Sí? Es decir, para no sentir ese dolor, yo hago o utilizo pasatiempos que hagan que el tiempo se me haga más corto, ¿no? O que se me haga en cierta medida inconsciente, es decir, así no siento dolor, ¿sí? Y ese dolor lo omito, ¿no? O lo paso y así busco no sentirlo a través de estos pasatiempos. Entonces los pasatiempos son los que me llevan a no ser consciente de ese dolor del aburrimiento, ¿sí? Es por ello que muchas veces en las cuestiones que hemos hablado, yo puedo pasar mi vida, ¿sí? No siendo consciente de lo que realmente me hace falta y al final de mis días decir, no he hecho nada, como lo vimos en filosofía, es decir, de repente darme cuenta de que no hice nada cuando de repente llega y realmente vea, crea lo que me hacía falta para vivir y decir, pues no hice nada. ¿Por qué? Porque finalmente me llené de actividades en las cuales pues, yo nunca fui capaz de ser consciente, omití el paso del tiempo, ¿no? Y ya de repente llego a mis 60 años y me di cuenta de que el tiempo ya pasó, ¿no? Y de que mis viajes, mi departamento, todo lo que tenía planeado de joven, pues al final pues no se logró, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre me mantuve con pasatiempo, ¿no? Es decir, luego la postergación, la famosa postergación, en la cual pues realmente pues no me di cuenta de que realmente me hacía falta. Es decir, nunca me preocupé por lo que me hacía falta y fui solamente generando como complacencias, ¿no? Inmediatas, ¿no? Para llenar ese vacío. Esto aplica en todos los niveles, ¿no? Por ejemplo, en el nivel de la comida, yo puedo tener mucha hambre, ¿no? Pero si de repente salgo de la escuela, quiero llegar a mi casa y disfrutar un buen platillo, pero en el camino me compro una paleta, esa paleta va a hacer que yo pierda el apetito, ¿sí? Es decir, como si fuera una especie de golosina, hace que yo de repente pierda el apetito, es decir, no satisfago mi verdadera hambre, solamente la distraje, ¿sí? Esos tipos de aperitivos sirven como pasatiempos en el otro nivel. Otro ejemplo puede ser la falta de conocimiento, el dolor de conocimiento. Yo lo puedo satisfacer en los tiempos actuales con información. No es lo mismo conocer que informarse. Entonces, muchas veces en esos tiempos estamos acostumbrados a la información. Si de repente yo digo, quiero saber algo, ¿no? Quisiera saber algo. Eso me lleva a sacar mi celular, buscarlo en internet y adquirir la información sobre ese tema. En ese momento satisfago, ¿no? En cierta medida mi sed de conocimiento, mi hambre de conocimiento, pero en realidad no conocí, solamente entretuve el conocimiento y no sé nada. ¿Por qué? Porque de repente vuelvo a ver el tema, vuelven a hablar del tema y realmente yo no sé de qué está hablando, yo otra vez vuelvo a sacar el celular y lo vuelvo a buscar y me vuelvo a informar, es decir, es como comer golosinas, entonces realmente nunca soy consciente de lo que realmente quiero saber. Entonces, en ese nivel, en estos dos extremos, como lo es comer o como es conocer, se puede entender todo el espectro intermedio, en el cual pues, mi vida misma la puedo llevar sin saber lo que realmente me hace falta,
¿sí? Y solamente voy llenándolo de pasatiempos, ¿no? Es decir, un trabajo, la escuela, es como pasar el tiempo, ¿sí? Y en este pasar el tiempo, de repente me doy cuenta que mi vida ya pasó, ¿sí? Entonces, por lo mismo, Kant considera que el entretenimiento debe de ser más saludable para la búsqueda del placer, ya que el entretenimiento es estar en el entretiempo, es decir, la búsqueda de placer se encuentra en el entretenimiento. Por eso decía en el caso del tabaco que te entretiene, porque te tiene entretiempo. Es decir, eres consciente de la temporalidad y qué es lo que buscas a futuro. ¿Sí? Es decir, vas a empezar a generar esta búsqueda del futuro sabiendo en qué tiempo estás y qué es lo que vendrá después. Eso se entiende como el entretenimiento, estar entre tiempos, que no es lo mismo que un pasatiempo, que simplemente sirve para pasar el tiempo y de repente me pierdo en ese pasar el tiempo y de repente todo mi tiempo ya pasó. Por eso regresamos un poco a que el placer se encuentra en el motor de la vida. Nos debemos de mantener entretenidos en todo momento, no buscar pasatiempos. Un trabajo, la escuela, pueden ser simples pasatiempos. Si yo los considero entretenimientos, es porque estoy consciente de cuál es mi tiempo en ese momento y buscaré el placer a futuro. ¿Sí? Y ese placer a futuro me proyectará otro placer a futuro. Es decir, si de repente la escuela me entretiene, al final, cuando yo salga, no saldré triste, saldré placentero, pero vendrá una carencia inmediatamente, un dolor de conocimientos que encontraré en el nivel superior. Ese nivel superior también me llenará en cierta medida de ciertos placeres, pero cuando termine, otra vez aparecerá un dolor mayor de conocimientos y cada vez más conocimientos que estaré buscando. Y así puedo desarrollar mi vida. En cambio, si yo tomo carreras al azar simplemente porque me la paso bien, estoy solamente teniendo pasatiempos, entonces yo puedo estudiar una carrera y tomarla como un pasatiempo, pero realmente no tendrá valor directo en mi vida. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El sentido de placentero, el mantenerte en este estado de búsqueda y ser consciente de qué es lo que buscas, qué es lo que te hace falta, te vuelve ecuánime, que no lo confundamos con el indiferente es el que no se mueve, el ecuánime ya es el que decide qué buscar, ¿sí? Es decir, busca qué cuestiones le pueden causar placer, es decir, busca ser alguien sentimental. ¿Qué significa esto de ser sentimental? Un sentimiento lo podemos entender como el conocimiento, ¿sí? Sensible, es decir, algo que quedó marcado en nosotros de manera sensible, ¿sí? Esto que queda en nosotros de manera sensible, ya lo hemos hablado, estos sentimientos, ¿no? Se quedan grabados como recuerdos, ¿sí? Para Kant existen solamente estos dos sentimientos. Cuando hablamos de sentimientos, hablamos del sentimiento de placer y el sentimiento de dolor, o el sentimiento agradable y el sentimiento desagradable. Esos son los sentimientos que tenemos hacia los objetos fenoménicos, ¿sí? Es decir, los objetos pueden agradarnos o desagradarnos, ¿sí? Ese sentido son los sentimientos según Kant. No lo confundan con las emociones, como todo lo que tienen inmerso dentro de sus clases artísticas, de qué sentimientos puede ser algo así, porque para Kant eso sería como sensiblería, simplemente estar buscando emociones que te generen sensaciones por sensaciones sin captar nada. Cuando realmente yo capto de manera sensible, se queda algo grabado en mí, es realmente un sentimiento. ¿Y por qué se logra ese sentimiento? Porque tuve placer, ¿sí? ¿Y por qué tuve placer? Porque siento dolor. ¿Queda claro? Entonces, más o menos ese es el punto que debemos de entender. Así es como ser ecuánime es búsqueda por estar buscando el placer. A esto se le llama gusto estético, ¿sí? Estar buscando el goce significa estar buscando placer y dolor alternamente. Y eso es lo que nos vuelve ecuánimes, ¿sí? Sin tener siempre buscando dolores o siempre buscando placeres. Es decir, nos colocamos siempre en medio porque no podemos ni siempre tener placer ni siempre tener dolor. Eso es lo que se desarrolla en nuestro gusto. Cuando hablamos de nuestro gusto, estamos hablando de formas en las cuales nosotros decidimos estas búsquedas por conocer. Hay diferentes formas de gozar. Kant menciona incluso que una forma de gozar es la cultura. Es decir, la cultura es una forma de gusto que nosotros tenemos como sujetos, ¿sí? Pero ya aquí empieza a intervenir un sentido moral, porque existe un sentido social. Para ir desarrollando esto, Kant coloca tres ejemplos, ¿no? Es decir, puede haber tres formas en ese sentido de gozo, de gusto, que puede ser que el objeto sea agradable, ¿sí? Que no confundamos con lo placentero. En los tres casos genera placer, ¿no? Pero puede ser que el objeto sea desagradable, si no me agrade, perdón, agradable, es decir, que me agrade, y socialmente desaprobado, es decir, que no sea bien visto por la sociedad. Pone ahí distintos ejemplos, el ejemplo que pone aquí es el del heredero, ¿no? Que si bien el objeto es haber recibido una herencia,
socialmente puede ser desaprobado por aprovecharse de la circunstancia de dolor de la pérdida de quien dejó la herencia. Es decir, puede considerarse desde las dos perspectivas. Socialmente es desagradable por aprovecharse y tener una fortuna que él no merece, pero por otro lado el objeto es agradable porque finalmente tiene una fortuna. Más o menos el mismo ejemplo aplica, ¿sí? Con la viuda, ¿sí? Pero aquí el objeto es desagradable, ¿sí? Porque no es bien visto que enviude, pero es aprobado socialmente que la viuda busque el gozo, ¿no? Es decir, que busque rehacer su vida en cierta medida. Es decir, aquí socialmente la viuda es por derecho moral la legítima heredera, ¿no? De los bienes del marido, ¿no? Y que finalmente se ha liberado de su propio marido. Y cuando los converge, que el objeto es agradable y además es aprobado socialmente, es cuando aparece el honor. Es un concepto interesante en Kant, esta parte del honor, ya que el honor tiene que ver con circunstancias morales, es decir, cuando el objeto es agradable y aparte es aprobado socialmente, es donde aparece el honor. El honor es un sentido subjetivo. Ahorita vamos a ver cómo se relaciona con otro concepto. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos este tipo de gozo honorable, ¿sí? Se da principalmente para Kant en las bellas artes, es decir, una bella arte, el objeto es agradable y además es aprobado socialmente, porque finalmente la obra de arte responde a un interés social. Aquí ya empezamos a ver el cambio de nivel de placer, es decir, ya empezamos a ver un nivel de placer más avanzado, ya tirándole a la parte intelectual, ¿no? Y aquí empezamos a entender que cuando el objeto es agradable, significa que es una obra de arte, está bien hecho, ¿no? Y que aparte socialmente aceptado, ¿sí? Significa que es aprobado, entonces esto es una obra de arte. Si una obra de arte en general tendría la aprobación social porque representa a esa sociedad y aparte está bien hecha, por lo tanto es agradable en sentido sensible, ¿sí? Cuando esta obra cumple estos parámetros, muy similar, ¿no? Al honor, la obra tendrá gracia. Y este concepto va a ser muy importante para las lecturas próximas de Schiller, ya que para Schiller es más importante la gracia, y la gracia también aparece en un sentido del sujeto, ¿sí? Ya que la gracia será esta parte iluminada o esta parte que el objeto brinda en un sentido moralmente aceptable, es decir, socialmente aceptable. El objeto es bello, ¿no? Porque también es, digamos, representa una sociedad y asimismo al sujeto mismo. Es decir, no recae en el nivel de Aristóteles o Platón, pero sí, y aquí es el objeto el que es gracioso. La gracia como tal es ese brillo que van a tener las cosas. ¿Sí? Cuando hablamos de gracia, hablamos de sentido de que hace que la cosa brille, ¿sí? Y la cosa brillará porque tiene un sentido social responsable, es decir, moral. Entonces, la gracia se va a entender así, en Benjamin lo vamos a entender como laureático, ¿no? En distintas manifestaciones artísticas, ese aura, esa cuestión que hace que la obra brille, se entenderá también como el sentido de gracia. ¿Sí? Cuando nosotros no tenemos honor, vamos a buscar evadir el dolor, es decir, eh, nosotros en nuestro comportamiento podemos evadir el dolor, ¿no? Ya sea como pasatiempo, pero en el sentido también moralizado, puede ser causándolo a los demás, ¿sí? Que sería una de las cosas más despreciables según Kant, ¿no? Que yo para evitar sentir un dolor, ¿sí? Es decir, por ejemplo, a mí me falta dinero, entonces lo que hago es robar, entonces le genera una pérdida de dinero a alguien más. Eso significa que no estoy siendo honorable, estoy perdiendo mi honor a costa de generar el mismo dolor a alguien más, ¿no? O cuando yo digo, bueno, no tengo dinero, pero el vecino es más pobre. También es una forma deshonrosa, ¿no? De mitigar el dolor. Cuando yo digo, pues es que no estoy bien, pero pues tampoco estoy tan mal, ¿no? Hay gente más jodida. Ese tipo de cuestiones son deshonrosas también, según Kant. Es decir, cuando nosotros nos comparamos, ¿no? En el sentido de mis dolencias, ¿sí? Tampoco es honroso. Es decir, cuando digo, pues bueno, estoy tontito, pero él está peor, ¿no? Entonces, eso también es deshonroso. ¿Queda claro? Entonces, si yo evito el dolor, sentir mis ausencias, sentir mis carencias, ¿no? No voy a sentir la alegría de vivir. ¿Por qué no siento la alegría de vivir? Porque pues nunca buscaré el placer. Si yo no soy consciente, yo no siento ese dolor, yo no, a veces no quiero sentirlo, ¿sí? Nunca voy a saber qué placer se siente al conocer. Pongo el mismo ejemplo de placer intelectual, ¿no? De si yo no soy consciente, si yo no siento el dolor de que realmente no sé algo, yo por ejemplo les he dicho, son una generación sumamente presionada porque están, digamos, comprometidos, ¿no? La sociedad los ha comprometido a decir que todo lo saben y realmente nunca saben nada, ¿sí? Porque solamente están pasándolo, ¿no? O sea, solamente están omitiendo esas cuestiones. Entonces, el nunca aceptar mis carencias, mis ausencias, lo que no sé, pues nunca me despertará la alegría de cuando realmente conozca algo, decir, ah, no manches, qué buena onda que ya conocí algo.
para poder sentir ese placer, yo debo de sentir el dolor, porque si no, simplemente estoy pasando de lado, ¿no? Es decir, la escuela puede ser pasarse, ¿no? Porque nunca reconozco que realmente no sé. Y hemos puesto distintos ejemplos, ¿no? De que de repente les cuesta mucho trabajo decir, no sé, yo por siempre les fomento esta parte de decir, no, no sé, reconozcan el no saber. Si yo no reconozco que no sé, pues nunca podré saber. Entonces es muy importante ese sentir dolor para que después, cuando yo sepa, pueda sentir la alegría de vivir, es decir, la alegría de decir, ah, ya lo sé, que es uno de los principales o mayores placeres que se puede sentir en un nivel intelectual. Esto tiene que ver también, o pasamos a un siguiente nivel del gusto, ¿no? En el gusto, como lo hemos hablado anteriormente, puede ser diferencial, es decir, solamente diferenciar entre lo que me gusta y lo que no me gusta, o también aparece el concepto llamado buen gusto. Como pueden darse cuenta, al aparecer el concepto buen, ¿no? Dentro de esta conjunción con buen gusto, ya implica el sentido moral de que hemos venido hablando, ¿no? Lo honorable ya aplicará también a un gusto honorable, a un buen gusto, en un sentido socialmente responsable, ¿no? Entonces, este gusto, ¿no? Como tal, tiene que ver ya el sentido del objeto, y esto es donde se diferencia la estética moderna con la estética clásica, en la cual en la estética clásica no se considera el objeto. Aquí, como se pueden dar cuenta, la gracia, la parte sensible, el tener la relación directa con el objeto, la parte sentimental, significa que yo estoy partiendo del objeto. ¿Sí? Parto del objeto para poder construir mi sentido placentero. En la estética clásica, pues no considerábamos tanto al objeto, simplemente en la representación y la construcción mental que yo consideraba a partir de él. Aquí, para que llegue el buen gusto, igual en el sentido moralizante, debe de partir de la sensibilidad, es decir, el objeto por sí mismo debe ser agradable y debe tener cierto humor. Entonces, cuando nosotros generamos esta facultad de elegir, se recuerden que facultad es una acción que yo realizo, ¿no? ¿Sí? Y yo tengo esa opción de elegir objetos, ya estoy aplicando, ¿sí? Una facultad de juicio sensible, es decir, yo elijo por qué y por qué no elegí el otro, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a hablar del buen gusto, también vamos a empezar a hablar de esta búsqueda de principios a priori, ¿sí? Esta búsqueda de principios a priori significa que aplique a la mayor parte de los objetos o que aplique en un sistema antes de la experiencia, lo cual significa que cuando hablamos de buen gusto ya estamos estableciendo parámetros o vamos a buscar parámetros que sean, digamos, previos para la relación que tendré yo hacia los objetos, es decir, como ciertos lineamientos para yo poderme relacionar con el objeto. Es decir, el buen gusto se desarrolla a partir de distintas experiencias, pero se desarrolla a partir del conocimiento de principios a priori para la relación con esos objetos. Es decir, debo de saber cómo relacionarme con los objetos, ¿no? Entonces puede ser a partir de elementos arguitivos, que se entiende como elementos contrarios, ¿no? Es decir, como uno sí, uno no, o a partir de un sentido empírico, es decir, a partir de la relación de elementos de una relación directa sensible. Es decir, arguitivo contrario significa las cuestiones contrarias o fenoménicas directamente en la representación imaginativa, o ya sea empíricas en la relación sensible directamente. ¿Sí? Cuando hablamos de que las manifestaciones del hombre, ¿sí? Estas expresiones del hombre se hacen con gusto, es decir, que tiene esta elección de qué está haciendo, que le da el carácter de gracia al objeto, que lo está haciendo con decoro, con honradez, no comparándose, no quitándole, no robando, no haciéndolo de una manera genuina, honorable, ¿sí? Significa que está creando arte, pero también implica que está haciéndolo de manera social, porque lo está haciendo a partir de principios a priori, es decir, cualquier artista debe de tener buen gusto, debe de saber cuáles son los principios a priori para cualquier tipo de experiencia sensible, ¿sí? Y con ello indicamos también que se considera que alguien recibirá ese objeto y que ese alguien, a partir de su buen gusto, reconocerá el trabajo del artista, ¿sí? Así llegamos a esta parte de el juicio estético. Cuando el gusto se hace con elección, ¿sí? Empezamos a hablar del juicio estético. Las cuestiones del juicio estético ya lo hemos hablado, cuando hablamos de juicio ya interviene la razón, ¿sí? Es decir, ya es cuando de manera subjetiva estamos empleando cuestiones lógicas, ¿no? Intelectuales para la consideración de la representación fenoménica, ¿sí? Estamos considerando ya el objeto no como objeto, sino como la representación que ese objeto genera en nosotros en forma de fenómeno. El juicio estético, como analiza el fenómeno representado por el objeto artístico, no a la obra de arte, sino lo que representa esa obra de arte, ¿sí? Lo que representa esa obra de arte aparece en nosotros como fenómeno. Entonces, el buscar o el elegir esas cuestiones fenoménicas es donde nosotros aplicamos el juicio estético.
como lo hablamos con Arroyo, esta relación se maneja en un nivel simbólico, es decir, ya el juicio estético se hace en las cuestiones simbólicas. ¿Sí? Entonces, estos juicios pueden ser a partir de la forma de complacencia y siempre van a buscar el carácter universal, es decir, un juicio estético no supera la parte del gusto, ya que el gusto, digámoslo así, puede ser individual o cada quien tendrá desarrollar su propio gusto, como decía hace rato, a través de nuestras impresiones vamos generando nuestros dolores, nuestras búsquedas, pero ya cuando estamos hablando del juicio estético, ¿sí? Ya estamos hablando de que aplica para todos. ¿Por qué? Porque está cuestionando elementos universales de la sociedad, es decir, está haciendo un nivel crítico de las cuestiones expresadas por un artista. Y si el artista lo hizo con buen gusto, significa que tiene un carácter universal. Ya no aplica solamente para mí. Por ello la importancia de pasar del gusto al buen gusto para llegar al juicio. Porque cuando hablamos del buen gusto, ya no estamos hablando de un carácter enteramente personal, ¿sí? O individual, ya estamos hablando de un carácter, digamos, social. ¿Sí? Entonces, cuando llegamos a la parte del juicio estético, no podemos partir de principios individuales o principios meramente sensibles. Ya estamos hablando de principios a priori. Por lo tanto, interviene la razón y la razón no es personal, es, digamos, universal. Entonces, cuando llegamos ahí, tenemos que analizar la forma de componer al objeto mismo, ¿sí? Es decir, cómo está compuesto y todos los elementos que tal vez ya describimos con la rola anteriormente, es decir, todos los elementos que tiene el objeto para que llegue a nosotros y poder entender en todo este proceso el proceso comunicativo, ¿no? Con Arroyo se entiende más cómo es que se da este sentido de el juicio estético. A esto Kant le llama entendimiento. Y regresemos un poco a filosofía, donde recuerden que el entendimiento se daba en el punto medio entre la parte lógica y la parte sensible, ¿no? Es decir, en la obra artística, el juicio estético se da entre estos dos elementos, ¿sí? No es racional, tampoco es meramente sensible, sino es el cruce que se dan estos dos, ¿sí? En el cruce donde se dan estos dos, esta parte intermedia que vemos en filosofía, es donde se darán los juicios estéticos. No parte enteramente del objeto, ¿sí? Tampoco parte meramente de la razón, sino que se dan una relación, digamos, que a partir del contacto sensible, el gusto, el buen gusto, se logra el juicio y se puede generar un principio a priori que ya es un nivel de la lógica trascendental. ¿Sí? Esto nos lleva a entender qué definirá Kant por la belleza, ¿no? Entonces, la belleza es lo que enjuicia, ¿no? Nuestra razón en el sentido estético. Entonces, este juicio estético es sobre la lucha, ¿no? De la libertad, ¿no? Es decir, nuestra parte libre, tanto del artista o socialmente, ¿sí? Entendamos la relación a través de filosofía, que es esto de la libertad, la parte meramente práctica, ¿sí? En esta parte del juego de la imaginación. ¿Por qué puse en mayúsculas juego? Porque esta parte del juego es muy importante después para entender a Schiller, donde ya se establece más la teoría estética. Es decir, cuando hablamos de juego, no lo entendamos en el sentido lúdico, ¿no? Sino juego es la interrelación de diferentes elementos o de dos elementos. Es decir, un juego es cuando interactúan dos elementos. Eso se refiere con el juego. Entonces, el juego es esta forma, ¿no? Donde se juegan o interactúan la parte lógica con la parte sensible, o la razón con la estética, o ya sea todos estos elementos en este vaivén directamente, ¿no? Es decir, los elementos tanto sensibles como racionales. Entonces, en ese sentido, la belleza se nos da a partir del gusto. Es decir, para que algo sea bello tiene de tener un objeto de donde partir. Es decir, para poder enjuiciar la belleza, debemos de partir de la sensibilidad, ¿no? Del gusto, del buen gusto y del juicio, ¿sí? Pero partimos directamente de lo sensible. En cambio, lo sublime no es solamente parte de lo sensible. Ya lo sublime se da en el nivel superior a la belleza, es decir, ya se empieza a colocar dentro del ámbito de la razón, ya que se coloca ya más como condiciones meramente subjetivas, ¿sí? Es decir, lo sublime no proviene directamente del gusto. Para que algo pueda ser sublime, debe de haber pasado por los límites de la belleza. Por eso se le llama sublime. Recordemos que sublime está sublime, es decir, está por encima de los límites. Y recuerden que la postura kantiana es la parte crítica. Entonces, el límite de la percepción sensible, de la parte sensible, de la parte estética, es la belleza. Lo que va a superar esa parte será ya lo sublime, es decir, lo sublime ya se coloca por encima de las captaciones sensibles. Pero para que algo sea sublime debe de pasar por toda la consideración de la belleza. Es por ello que para acá estas categorías, si bien son diferentes, ¿no? Parten de un mismo principio. Primero partimos de la sensibilidad, ¿no? Hasta llegar a la belleza y después, superando a la belleza, se coloca lo sublime.
Esto es muy importante entenderlo porque a veces lo sublime es una de las categorías más usadas en la pedantería, ¿no? Estos pedantes que van a los museos y manifiestan que una obra es sublime, simplemente porque les despierta no sé qué, y es una categoría muy usada, pero a veces no saben qué es. El hablar de sublime ya significa colocar elementos que están por encima de la captación sensible. Un poco ya lo vimos con la primera definición de nuestras categorías estéticas, ¿sí? Entonces, la belleza se conecta con el objeto, ¿sí? Y lo sublime se coloca como un contrapeso de la parte subjetiva, es decir, en esta parte de la belleza, ¿sí? El sujeto considera más las cuestiones de la gracia, en la parte de lo sublime se coloca más en la parte del honor, ¿sí? Es decir, el colocarnos, el lograr estos elementos sublimes, empieza a formarnos en un sentido honorable, y eso para Kant es lo principal que debe buscar la estética, formar hombres pulidos. Un poco regresando a las teorías clásicas, ¿no? Como Aristóteles, pero aquí ya da un proceso diferente. En Aristóteles simplemente era como la catarsis directa, ¿no? Saltarnos la parte sensible, ¿no? Para Kant es muy importante el proceso, ¿no? Es decir, la parte crítica. Recuerden de dónde partimos y de dónde llegamos. Aristóteles solamente hablaba de dónde llegamos o qué es lo que se busca. Para Kant establece de dónde partimos, y lo principal o el primer punto para partir es la parte sensible. Entonces, a partir de eso, esta formación de los sujetos pulcros, ¿no? Que cuando hablamos de pulcro, recordemos unos los de estética, finalmente significa bueno en ciertas cuestiones de traducción lingüística alemana, ¿sí? El punto puede desarrollarse en las manifestaciones sociales del buen gusto, ya no una manifestación individual, ¿no? O social o personal, sino estas manifestaciones sociales que fomentan el buen gusto en los individuos se pueden dar de tres maneras. Es decir, estas consideraciones antropológicas del gusto se dan en la formación de los sujetos, por eso hablamos anteriormente de la cultura, gozando la cultura. Entonces, una formación cultural tiene que ver con una formación del buen gusto a partir de la estética. Y los ejemplos que coloca Kant en estas formaciones culturales son la moda, el lujo y el buen gusto. ¿Sí? Este buen gusto, perdón, se relaciona más con el gusto artístico. La moda, ¿no? Es seguir una tendencia, es un nivel de imitación, ¿no? Es decir, simplemente imitamos ciertos parámetros para reafirmarnos, ¿no? En el caso de la moda, es como imitar simplemente. Es ahí donde colocamos un paso superior a las posturas clásicas, ¿no? Con la postura moderna, ¿no? En Kant, el sentido de imitación del espectador hacia los personajes sería moda, es decir, puedo seguir un personaje por moda y eso nos puede llevar a hacer cualquier cosa, ¿no? Es decir, de repente no entender ese sentido imitativo y piénsenlo, ¿no? Cuando ven películas que de repente empiezan a imitar ciertos parámetros, la última, el Joker, que se empiezan a imitar ciertos parámetros sociales o morales como si fueran realmente ciertos, es decir, aplica todavía. El lujo, como tal, puede ser una exageración de los elementos, es decir, para ocultar lo verdaderamente simbólico, ¿no? Para generar como un golpe directo sensible, se utiliza este sentido de lujo, es decir, como que se sobrepasan los elementos para empezar a quitar los elementos del sentido verdadero interno, ¿no? Finalmente, el gusto artístico, que es donde se forma el carácter regulado, es decir, es donde se forma la ecuanimidad, ya que en este sentido se logra el equilibrio entre el espíritu y la sensibilidad. ¿Sí? Es decir, esto se puede lograr a través de ser elocuentes, a través de un diálogo, en un sentido racional, elocuente, y la poesía, ¿no? Que también tiene que ver con la elocuencia. Si realizamos una comparación de lo que está diciendo Kant, ¿no? Hacia niveles del buen gusto social, a que le está tirando Kant es la moda, sería como el neoclásico, ¿no? Recordemos que Kant está ahí del siglo XVIII, donde empiezan a surgir estas nuevas corrientes artísticas posteriores al medievo, ¿no? Y posteriores a la modernidad del Renacimiento, donde el neoclásico se colocaría con un sentido de moda. ¿Por qué? Porque imita el sentido clásico, solamente le imprime nuevos elementos, pero no deja de ser los mismos elementos clásicos, es decir, un nivel imitativo de producción artística, entonces va a generar hombres que imiten ciertas proporciones en ese mismo nivel. El lujo lo entenderíamos como el barroco, ya que solamente exagera, ¿no? Y este sentido de exageración oculta realmente el sentido cultural y por eso se diversificó tanto el barroco. Y finalmente, el gusto artístico, él lo entendería como el romanticismo, obviamente alemán, obviamente va a defender su postura. Por eso a Kant se le considera como un romanticista y son los principales romanticistas. El romanticismo, recordemos que es esta corriente artística, ¿sí? Que me imagino ya verán en Hack, donde se genera este romance, ¿no? Romance es esta fusión de los elementos, ¿no? Finalmente el romanticismo combina o fusiona estos elementos en equilibrio. Para Kant es fundamental tener estos elementos en equilibrio, en el sentido conceptual, ¿no? La razón con la sensibilidad en un perfecto equilibrio, sin superar los límites uno del otro, sino buscar esta parte de armonía en la cual
los dos estén en sentido de sus propios límites. ¿Por qué? Porque muchas veces la armonía puede generar el sentido, digamos, de un empate, ¿no? Y pues no hay movimiento. Entonces debe de haber movimiento entre estos dos, por eso hablamos de juego, ¿sí? Porque debe haber una relación sin superar los límites, ¿no? Es decir, puede llegar a este, pero este llegará a este y habrá un regreso. Es decir, en este juego romanticista se entiende su influencia del romanticismo principalmente por Rousseau y su Emilio, y que tendrá también influencia en posteriores romanticistas alemanes posteriores a Kant. Entonces, ¿qué debemos de entender en Kant? Que en Kant ya empezamos a hablar de una nueva estética, si bien Kant no define la estética como tal, sí encontramos una teoría estética. Aquí solamente hicimos una pequeña aproximación a partir de este texto de la antropología en el sentido pragmático, es decir, no nos fuimos directamente a los textos estéticos de Kant, que pueden ser sobre lo bello y lo sublime, ¿sí? O la crítica del juicio directamente, sino hicimos una aproximación a partir de este texto que nos habla más de las facultades del sujeto, que nos ayuda a acercarnos de una manera más simple a lo que entiende Kant por la estética, es decir, nos acerca un poco a entender esta postura kantiana a partir de conceptos más simples, ¿no? Y sin hablar tanto de cuestiones bellas. Con esto podemos entrarle ya después a estos textos, es decir, ya pueden entrarle a otros textos si quieren interesarle más. Pero ahora, ¿qué es lo interesante? Que para la modernidad ya entra la relación epistemológica dentro del sentido estético, ¿sí? Ya se considera el sujeto, ya se considera el objeto, y cómo se relacionan estos dos. En el sentido de las posturas clásicas, no se considera esto porque ambos eran uno mismo, es decir, se encontraban en el mismo sentido antropológico de unanimidad ambas cuestiones. Entonces, en esos niveles, para el sentido de la belleza, pues no es considerado el objeto, porque los dos somos participantes de un mismo ser o de un mismo principio. Lo único que hacemos es como buscar el mismo principio, pero puede ser internamente o develando. Es decir, la belleza antes se develaba. Ahora lo que hacemos es buscar la belleza. Por eso la importancia de entender estas cuestiones de placer para entender cómo es que se desarrolla la estética y cuál es la postura kantiana. Se entiende esta postura kantiana en el sentido de que la obra debe tener gracia, de que la belleza se encuentra en el nivel del buen gusto, ¿no? Y un juicio estético, ¿sí? Y ya empezamos a entender los conceptos pilares dentro de la estética o de cualquier estudio estético, que son la sensibilidad, el arte, la belleza y la cultura, porque también, como vimos, es muy importante la cultura en niveles sociales para Kant. Y esto nos ayudará a entender otras posturas más actuales, ¿no? Y ver cómo es que se empieza a construir los principios propios de la estética. Después vendrán otras derivaciones y mucha gente, muchos artistas, muchos estetas criticarán directamente la postura kantiana, pero debemos de entender de dónde partió las consideraciones de la estética moderna. Entonces, les agradezco mucho, espero que hayan servido de algo este video. Recuerden que este video es solamente para fines informativos y se les pide no hacer divulgación del mismo, ya que solamente sirve y aplica para la clase misma. Entonces, les agradezco mucho, espero que se encuentren bien y nos vemos pronto. Espero que nos podamos ver pronto. Cuídense y si existe cualquier duda, igual les haré llegar el PDF.